Ya, entonces tengo un número natural acá. Ya tengo una clase natural y tengo string. Otra característica del objeto, y para qué nos sirve, es que yo puedo decir, esta clase de string va a utilizar la clase natural. ¿A qué me refiero con utilizar? Que va a tener un atributo privado que sea de tipo natural. Acá va a tener, por ejemplo, el valor simplemente del string, de tipo string. Y aparte va a tener un número, por ejemplo. Pero ese número va a ser de tipo natural. Ya, entonces yo puedo utilizar eh, ya, yo puedo utilizar la clase natural dentro de otra clase. Y vamos a ver lo que pasa en el mundo real. Entonces ustedes cuando llaman a una clase o un integer o lo que sea, por ejemplo acá, ¿no? Acá yo voy a utilizar la clase string. Y acá lo defino simplemente como atributo string, tanto, ¿no? Dim string. Entonces, esto es lo que está pasando por debajo. Lo único que estoy haciendo, ya esta es la clase formulario. Form. Tal vez no se entiende. Y esta es la clase formulario. Form 1, lo que ustedes conocen. Y este va a utilizar un atributo string. Por ejemplo, acá. A ver, le pongo un ejemplo. Natural práctico de vectores. Ya, por ejemplo, acá lo que hago es decir dim vector, ¿ya? Igual a new vector, así como declaro una clase. Y digo b.vector, que es el constructor, ¿ya? Ah, ya, no les dije, el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, si fuera el ejemplo del auto, a ver acá, del auto, ¿cómo llamo al constructor? A igual a new auto más. Esto es en algunos lenguajes, pero en este lenguaje es lo mismo. Vector igual a new vector. Y el constructor es el nombre de la clase. A ver, vemos. Vemos que tiene la clase vector. Tiene un atributo privado, que son el vector, y tiene un n, que es la dimensión. Y tengo, bueno, en realidad, así no es como se declara el constructor. Vamos, ya tengo. Visual Basic. Vamos a la documentación. Constructor. Vamos acá. ¿Dónde está? Microsoft. Acá está Docs Microsoft. Acá está la documentación oficial de Microsoft. ¿Ya? Entonces acá tengo para C Sharp, por ejemplo. Visual Basic. Este es para Visual Studio. Vamos acá. Mejor. Class Visual Basic. Acá. Esta es la documentación oficial de Microsoft, que Microsoft es el desarrollador del lenguaje Visual Studio. Perdón, Visual Basic. Visual Studio igual es la herramienta, pero igual es de Microsoft. Y acá me dice cómo se define la sintaxis para declarar una clase. Ya, esto no lo van a ver todavía, pero igual puede tener. Entonces, ¿cómo se declara una clase? Class, el nombre de la clase. Esto omítalo. Esto igual lo demás, omítalo. Ya. Entonces acá, los statements, o sea, atributos privados, etc. Y acá las partes que tiene. Attribute list. Los accesos a miembros, que son públicos, protected, free and private. De momento solo vamos a ver privados y públicos, que es lo que hemos visto, ¿no? Public y private. Olvídense de los demás. Vamos a ver, acá están las reglas. Acá está
toda la documentación que necesitan. Pero acá hay un ejemplo incluso. Acá tienen su read only property, que significa, esto es un get, ¿ya? Así como se definen los get en Visual Basic. O sea, esta es la manera correcta como debería ser. Acá no me define el constructor. Vamos a ver acá. Acá está el constructor. A ver. Tampoco me dice. Ya, acá tiene un constructor. Pero acá no lo explica muy bien. A ver. Constructor, texto. Entonces, vamos a ver. Ya. Public sub new. Hay otra manera. Ya, este es el constructor. Ya, esta es la sintaxis. No sé si la pueden ver. Tengo una clase de public class, mi student se llama, y este es un atributo privado. Debería ser privado ya. Acá está mal lo que he hecho. Y este es el constructor. Public sub new. Así se llama el constructor. New. Esta es la sintaxis para definir un constructor. Entonces acá le definen y le pasan como parámetro el acceso privado, que acá debería ser privado. Y el tipo de datos, ¿no? Entonces dicen, el estudiante ID va a ser igual a new estudiante ID. Este es el constructor. Acá es como yo le paso el parámetro. Estoy grabando así, ¿no? Entonces es algo parecido a esto, ¿no? A uno igual a new, auto, y acá le paso los parámetros. En este caso solamente le paso el color, pero le debería pasar la marca y la placa también. Entonces, acá como lo hace el ingeniero, también es otra manera de hacer un constructor, que es una función, digo, un procedimiento, que se llama como el nombre de la clase, vector. Que ya saben, lo correcto debería ser public new. Y acá le paso en new, a ver, en sub, public sub new, en sub. Este es como debería ser el constructor, ya. Pero como lo hacen con el ingeniero, utilizando el nombre de la clase. Las dos sintaxis también. Solo quería mostrarles que sí se puede hacer de diferentes maneras. Listo. Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Cómo funciona el constructor? El constructor es lo que hace es inicializar las variables privadas, básicamente. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Hasta ahí todo bien? Ya vamos a... ¿Sí? Este, dijo que iba a enseñar cómo se maneja Visual Basic, ¿no ves? Sí, ahorita justamente iba a empezar con eso. Ah, ya, gracias. Ya. Cerrar resolución. Ya, acá voy a hacer... al comienzo ustedes van a tener esto, ¿ya? Ni bien habrá, obviamente después de haberlo instalado y todo, tiene que haber instalado el componente. Visual Studio Installer. Va a tener algo así. Visual Studio Installer. Ya. Esto si se les olvidó alguna característica, le dan clic. Y acá tienen las características de Visual Studio. Que es este. Ya van a tener algo así. Una vez lo instalen. Si ustedes quieren modificarlo, por ejemplo, si les olvidó instalar el lenguaje de programación Visual Basic, le dan a modificar. Y acá eligen módulos. Por ejemplo, el que estamos utilizando es desarrollo de escritorio de .NET. Este que utiliza C Sharp, Visual Basic y F Sharp con NetCore. Entonces le van a dar clic y acá abajo le va a salir para instalar. Por ejemplo, si yo quisiera añadir una desarrollo de la plataforma universal de Windows, le doy clic acá y le doy modificar. O sea, voy a instalar un nuevo módulo. Ya sabes por si quieren instalar nuevos módulos a Visual Studio.
¿Qué tiene esto? Igual yo tengo esto. En su momento voy a dar algún curso por si les interesa. Pero ya, es para otra ocasión. Entonces eso es en cuanto al instalador, ¿ya? Y modificar módulos que tenga Visual Studio. Ahora, en cuanto a la herramienta, van a tener algo así. Van a dar a crear un proyecto. Acá vamos a utilizar lenguaje de programación Visual Basic. Plataforma Windows. Y acá en tipo de proyecto les tiene que salir aplicación de Windows Forms.NET Framework. Ya no hay consola. Windows Form. Le dan siguiente. Y acá el nombre de la aplicación. Esta yo le voy a llamar programación 1-2-2021. ¿Ya? Crear. Le dan a crear. Y listo. Ya va a tener el formulario creado. Para guardar siempre le dan a dar control S. Entonces ya lo tienen guardado. Control Shift más S. ¿Esto dónde lo van a tener guardado? Esto lo van a tener guardado en documentos, creo. A ver. Acá les debería salir. Uno. Creo que está. Ya, a ver. Ya, acá está. No sé por qué me abrió programación 1, si es. Programación 1, 2, 2021. Ya, este es el proyecto. Y acá lo van a tener, la solución, ¿no? Igual, por ejemplo, este fue el semestre pasado. Y acá vamos a tener las clases. ¿Ya? Las clases van a ser .visual basic. Entonces, si yo le doy a editar, por ejemplo, abrir con este bloc de notas, acá va a estar el código. Y esta clase yo la puedo copiar y pegar en cualquier otra parte. Vamos a poner un ejemplo. Programación 1-2021. Acá yo quiero añadir una clase externa. Ya vamos a ver dos formas de añadir clases. Primero la convencional. Vemos acá que solamente tenemos formulario 1, ¿no? Esta es la única clase que existe. Entonces, acá en la solución programación 1-2021, le doy clic derecho, agregar, nuevo elemento. Y acá voy a añadir una clase. Y esta clase se va a llamar NNatural, por ejemplo. Visual basic, agregar. Y ya tengo mi clase, básicamente natural, que está vacía. Y aparte tengo una clase que se llama form1, que es esto. Que igual es una clase, si se dan cuenta. Public class form1. Todo es una clase. Puede ser programación orientada a objetos. En la clase natural vamos a definir, por ejemplo, private número, que va a ser el número que va a tener. ¿Ya? Integer, que va a decir, es un tipo de integer. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenía aparte una clase? El constructor, ¿no? Entonces, y el constructor es público. Public, n natural, así, public sub, n natural. Este va a ser el constructor. ¿Ya? Y el constructor tiene como parámetros el número. Integer. Nuevo número, si quieren. New número. Y voy a decir yo, this, no hay this acá, ¿no? Simplemente número. O sea, el número hace referencia al atributo privado. Número es igual a new número. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tiene? Get y set, ¿no? Entonces, son atributos públicos o funciones públicas. Get número. Public, función. Ya, función. Vamos a cortar esto. Y esto va a ser como inter. Y esto me va a dar un return número. ¿Ya? ¿Y a qué
¿A qué hace referencia este? Al atributo privado. Me va a devolver el atributo privado. Y a ver, un get public void o sub set número. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Como estoy diciendo set número, o sea, va a cambiar el valor del número, ni un número. Acá le paso y le digo que es un integer. Y acá digo número es igual a new número, ¿no? Listo, ya tenemos definida la clase. ¿Ya? ¿Para cómo lo vamos a utilizar? En el formulario 1. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? Ese de seg y get es lo mismo Ujú. que cargar y descargar, ¿no? Sí, exactamente. El ingeniero lo pone como cargar el set y descargar el get. Ah, ya, ya. Muchas Solo gracias. que en la mayoría de, en todo lado a partir de ahora, fuera del ingeniero Moyo, van a ver get y set, ¿ya? Porque por lo general se programa con get y set la clase en inglés, ¿no? Pero es lo mismo que cargar y descargar. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar. Voy a utilizar la clase natural. N1, dos números, ¿no? El constructor no va a inicializar en cero. No. Ya existen dos tipos de constructores. Vamos a hacer los dos constructores. Buena observación. Sub natural. Ya, este es el constructor 1 y constructor 2. Acá digo que el número es igual a 0. Ya, este es el constructor y este es otro constructor. Esto se llama sobrecarga. Quiere decir que tiene dos constructores. Ya. Vamos a ver. N1 es igual a new, n natural. A ver, dim, creo. La sintaxis me mata a veces. Ya, si yo hago esto, vamos a hacer algo rápido. Y voy a mostrarles lo que dijo el compañero. El número debe inicializar en cero. Sí, es correcto. Debe inicializar los tipos de datos básicos, como son integer, debe inicializar en cero o en vacío. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera una cadena, debe inicializar vacía la cadena. Pero también existe el otro constructor. El constructor es uno puede inicializar en cero, que es un constructor que es lo correcto. Está bien. Y el otro es donde yo le defino el valor. Entonces, esos dos constructores hay. Y luego están los get y set, ¿no? Que esto sirven para modificar en el transcurso del programa, modificar el valor del número. Vamos a ver un ejemplo. Acá voy a poner rápidamente un botón. Y voy a poner un label, simplemente. Para que me muestre el valor. ¿Ya? Y acá voy a utilizar en el formulario label1.text es igual a n1. Vamos a ver cuál es el valor de n1 punto, ya, esto que les quería mostrar. N1 es el tipo o de clase natural. Entonces es un nuevo tipo de dato que yo acabo de crear, ¿no? Natural. Entonces yo no puedo decir esto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá para obtener el valor del número natural? A ver si me van entendiendo. En este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer para obtener el valor? O sea, ¿a quién debe llamar para que aparezca? ¿Eso? O ¿Todo? sea, acá estoy haciendo referencia a la clase natural, ¿no? Pero Ya. ¿cómo tengo el valor del número de natural? ¿Con qué? Ajá, punto get, número. Entonces, ahí obtengo el valor privado, que es este, ¿no? Y este es un integer, entonces este sí puedo mostrarlo. Entonces vamos a guardar todo, vamos a iniciar y vamos a ver qué pasa. Lo único que acabo de hacer es y me muestra el valor cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el constructor, a ver, esto lo voy a poner en un botón, ¿sí? Botón 1, acá.
Y acá tengo el label que simplemente dice, aprieta el botón y me muestra un 0, ¿no? Porque este es el valor del número. El número lo construyó como 0. Si yo pongo 10, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Ya tiene su constructor por defecto. No le he llamado al constructor. Ya, Visual Basic tiene un constructor por defecto, pero vamos a llamarlo al constructor. Entonces, antes de esto, digo n1.n natural. Ya. Voy a llamar al constructor. Voy a iniciar. Y el constructor me dice que es 10. Ya, porque acá lo inicialicé el constructor como 10. Acá, 0. Ahora, el otro tipo de constructor, que es el correct, public, sub, creo que es este, new, como me define, número, es igual a 0. Estoy muy acostumbrado a la sintaxis de Visual Basic, pero ahí vamos. A ver, acá. Voy a comentar esto. Cero. Ya, parece que la única manera de llamar al new acá, o al constructor, es este. Ya olvídense de esto. A ver, tal vez así, public, natural. Constructor, no tiene un constructor por defecto acá. No. Y en otros lenguajes van a ver, parece que Visual Basic lo declara como un procedimiento nomás, pero en otros lenguajes tiene una palabra reservada llamada constructor, que es el que construye, ¿ya? En este lenguaje solamente lo van a ver como sub, lamentablemente, ¿no? Pero en otros lenguajes sí tiene una palabra reservada para el constructor. Entonces vamos a ver los dos tipos de constructores. Este es el constructor 1 que me define el valor inicial. Entonces n1 punto en natural, ¿no? Y el constructor sobrecarga, que me define el valor inicial, 20 por ejemplo. Entonces el valor acá es 20, ¿ya? Porque estoy llamando al constructor sobrecarga. Tengo el constructor por defecto, que es el que tiene que inicializar la variable sí o sí. Porque si no existiera este y Visual Basic no tuviera un constructor por defecto, que sí lo tiene actualmente, me daría cualquier número random. Entonces eso puede llegar a ocasionar problemas a la hora de compilar. Incluso puede dar error en algunos lenguajes, si no tiene un constructor. ¿Ya? ¿Se entiende? O más o menos. Roberto, ¿cómo hiciste para agregar ese el natural y el for 1? Acá solamente lo llamé como una variable más y le digo new natural. Ya, ¿Ya? O sea, es un div más. Si quieren, pueden verlo así. ¿Ya? Ah, ya sé por qué. Ya, ajá, este es lo que le decía. Si usted, acá me dice, referencia al objeto no establecida como instancia de un objeto. Ya que estamos trabajando con clases, yo no puedo hacer esto. No puedo, ubica que ustedes llaman a dim int como integer normalmente. Si ustedes no le ponen el new, les va a dar error, ya que no estoy haciendo referencia a ninguna instancia. Es un término que luego van a entenderle mejor. Pero acá, n1, no tienen ningún valor. ¿Ya? A ver, ahí. Yo no hago ninguna referencia. Null. Entonces tengo que darle igual, new, natural. Ya este es el constructor. En realidad este es como el constructor o el que llama la instancia. ¿Ya? A ver, quiero ver algo. 20. Sí, se puede. Ya, este es... public sub. Ya, exacto. Este es el constructor, este es lo que le decía. A ver, public sub new. Y acá le pongo new número. Integer. Y acá número es igual a 10. Perdón, new número. Entonces, lo que antes me daba error acá,
Ahora es el constructor. ¿Lo ven? No me da error, ¿no? Porque yo estoy definiendo el constructor acá. Esto es a lo que quería llegar. Esta es la manera correcta de hacer un constructor. Ya existe el constructor por defecto, que este me va a dar un valor 0. Vamos a ver public sub new. Este es el constructor donde digo que el número es igual a 0. ¿Ya? Acá el número va a ser igual a 0. Pero tengo otro constructor que me define un valor del número, un valor inicial. Acá va a ser 200, por ejemplo, ¿no? Y no tengo que llamar a ninguna otra función, no tengo que decir n1 punto nada, simplemente lo llamo en el new. Vamos a correrlo esto. ¿Y cuál es el valor inicial del número? 200. ¿Me entienden, no? Estoy llamándolo desde el constructor. Este es el constructor, el new. Y eso es lo que me dice la documentación de Microsoft. Acá está la documentación, creo. Ah, no. No vamos a meternos tan complicado. Ya, este es el constructor, ¿no? Lo que me dice. Así como se declara acá en Visual Basic. También pueden hacerlo de esta manera. Entonces tienen dos maneras de hacerlo, ¿no? O bien lo hacen acá en el new, o bien lo llaman después de que lo crean, por lo instancian. n1.n natural. Entonces, también coso de carga 200, por ejemplo, ¿no? Listo, tienen ahí el valor 200, que es lo mismo. Las dos maneras son lo mismo, pero diferentes maneras de hacerlo o sintaxis. Da igual. ¿Hasta ahí se entiende? Solamente estamos hablando del constructor ahorita, ¿ya? Que es el que construye o le da el valor. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. O hacerlo con new, o hacerlo con el nombre de la clase. Estas son las dos maneras. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Todo claro. ¿Por qué tiene 200? ¿Cómo? ¿Por qué tienes el número 200? Porque es el valor que yo le estoy dando en el constructor. El constructor por sobrecarga. Si yo no le pongo el 200, la variable natural, o n1, perdón, el valor va a ser 0. Pero acá yo le estoy diciendo, en el constructor, n natural, que va a ser el número que yo le introduzca, ¿no? O sea, este número, el número, el acceso privado de la clase, le estoy dando un valor en el constructor. Acá, ¿no? Digo que el número es igual al número que yo le paso en la función, al procedimiento, perdón, al constructor. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí. Ya. Entonces, si yo le pongo cualquier valor, eso es lo que me va a mostrar, o el valor actual. 300, por ejemplo. Acá es 300, ¿no? 300. Ya vemos otro ejemplo. Esta dimensión la voy a llamar como privado, acá private, tanto. Ya, acá estoy llamando n1 a n natural. Cuando se cree esta es una clase, pues, este formulario es una clase. Estoy llamando como una clase. Este es form 1 load, quiere decir, tras que se cargue el programa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a darle un valor. Y el botón lo único que va a hacer es mostrar el número. ¿Ya? El botón es lo único que va a hacer es mostrar el número. Y vean que es lo mismo. Clic, me muestra el 300. Entonces, es lo mismo, ¿no? Tengo una clase form 1, pero acá, ¿qué es lo que está pasando? Acá está utilizando a natural directamente. Este form 1, ¿quién está llamando? A natural. Natural que tiene un número. Entonces acá tiene, en vez de una variable string, tiene una variable natural. O n1, ¿no? De tipo natural. Ya, entonces esta variable, como estaba utilizando form 1, la declaro acá. Ya, entonces yo en los procedimientos puedo llamarlo n1.getNúmero. Ya, esto es lo único que va a hacer mostrar. Vamos a cambiar el texto y va a decir mostrar número. Número. Esto es lo único que va a hacer mostrar el número. Y vamos a hacer
que tenga un valor. Voy a llamar a un textbox. Y este va a modificar el número. Acá, cambiar o modificar. O set número. ¿Ya? Vamos a cambiar el valor con el set. Ahora, vamos a dar el set. Digo n1.set número. Y acá le paso el valor, ¿no? Que va a tener el edit textbox, perdón, textbox1.text. Y acá va a modificar el valor. Porque es el set. Le estoy dando un set número, ¿no? Y acá estoy usando el get. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Entonces, acá mostrar el número. El constructor por defecto debería ser 0. Ya puede ser 300, pero vamos a dejarlo en 0. ¿Ya? Como debe ser. O sea, así. Vamos a llamar simplemente al constructor. Entonces, mostrar el número 0. Acá aplico un set, ¿no? 200. Set número. Y acá lo muestro. Y entonces no es lo mismo decir set número, modifica el valor, pero lo único que hace es modificar el número. No mostrarlo. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio, no? Que las funciones lo que hacen es devolverte un valor, un get. Y los procedimientos o los subset, por ejemplo, o invertir, lo que hacen es modificar el valor del número, pero nada más. No lo muestran, solamente lo modifican y listo. Entonces acá ocurre lo mismo. Acá, por ejemplo, 1, 2, 3 lo modifica, pero en ningún momento lo muestra. No hace un get. La función get es el que muestra, acá mostrar, y este lo muestra. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguna pregunta? Hasta ahí ya se entiende, ¿no? ¿Más claro que el agua o no? Pregunten nomás si tienen dudas, ¿ya? Porque esto es lo básico. ¿Ya? ¿No hay ninguna más? ¿Ninguna duda? ¿O sí? Sí, no hay problema con el 2015 o el 2019. Es lo mismo. La sintaxis es la misma, todo es lo mismo. Queda 6 minutos en el Zoom, Roberto. Sí, ya acabamos por hoy. Esto sería lo que hace por si acaso ya ustedes están con estos conocimientos, ya están listos para realizar lo demás, porque lo demás es introducción a la informática. Por ejemplo, esto de public sub, invertir número. Lo único que hace es invertir número, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo invertir un número? ¿Sí o no? O sea, para invertir un número. While. Es Podemos do usar while. while. Do while o while pueden usarlo por si acaso. A ver, alguno que me... No, bueno, 2015 si les ha pedido el ingeniero, mejor utilicen 2015, ¿no? 2015 o 2019, 2010 ya es muy antiguo. No van a poder hacer esto en 2010. Acá, por ejemplo, control espacio, le sale todo esto, ¿no? Es una ayuda. Si ustedes tienen el 2010, creo que el 2010 ni les sale esto, así que les recomiendo utilizar o el 2015 o el 2019 por su bien. Entonces, acá siempre le pasamos un número, ¿se acuerdan? Pero acá ya tengo el número, que es este, número. Mientras que el número sea mayor a 0, ¿qué voy a hacer? Esto es introducción ya. No le estoy enseñando esto porque es introducción. Acá declaro un dim aux, que va a ser inter. Aux es igual a 0. Y acá digo un dim dígito, spy puede ser. Ni siquiera tengo que declararlo acá, ¿no? Dígito es igual a número, mod 10, pasa acá el dígito, y número es igual a número, div, o este es el div, 10. No recuerdo si era este o para dividir números enteros. Una vez eso digo aux,
es igual a aux por 10 más el dígito. ¿No? Lo dije. A ver, dígito, tanto. Sí, listo. Entonces acá lo que hacen es decir que la aux o el número es igual a la aux. Entonces ya lo que hice es invertir el número. ¿No ves? Y acá lo que hago es llamar. Por ejemplo, voy a hacer un botón que me va a decir invertir número. Invertir número. Acá lo voy a poner junto con el set. Y acá voy a decir n1.invertir número. Solamente lo llamo y listo. Por ejemplo, acá tengo el número 1, 2, 3, set número, mostrar número es 1, 2, 3. Invertir número, mostrar número, 3, 2, 1. Invertido. ¿Ven, no? Entonces ya ustedes pueden hacer cualquier procedimiento para hacer las diferentes acciones. Y las funciones para obtener, por ejemplo, cantidad de dígitos. Vamos a hacer rápidamente una cantidad de dígitos. Public, esto es una función. Función, cantidad, dígitos. Y esto me va a retornar, bueno, lo mismo, ¿no? Si quieren me copio esto. En vez de este aux, como es una función, no un procedimiento, no modifica el valor del número. Entonces tengo que decir aux es igual a num. O si quieren, claro, número. En vez de modificar el valor del número, pueden hacerlo de dos maneras, ¿no? Aux. Y acá digo aux, el número. No necesitan esto. Y acá el dim contador o la respuesta es igual a 0. Y acá en cada iteración la respuesta va a aumentar en 1. Esto es introducción, ¿no? 3 más 1. Y acá return 3. Y listo, esta es la cantidad de dígitos de un número. Y acá voy a hacer, si quieren mostrar cantidad de dígitos. Mostrar cantidad dígitos. Y acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Label1.text es igual a número, a la clase, punto, cantidad de dígitos. Esto me va a volver un valor, ¿no? Por ejemplo, acá mostrar número, ¿cuánto es la cantidad de dígitos? 0. Acá, 1, 2, 3. Set número, mostrar número. ¿Cuánto es la cantidad de dígitos? Uy, pasó algo acá. A ver, aux, ya. Aux, libres. Listo. 1, 2, 3. Mostrar número, 0. Set número, 1, 2, 3. Mostrar la cantidad de dígitos, 3. Entonces, ustedes pueden hacer en la clase natural lo mismo, ¿no? Pueden hacer varios métodos y procedimientos, funciones y procedimientos. Ahora, ¿cuál es mi ayuda? Que yo puedo declarar dos variables. Bueno, acá voy a declarar un n2, que es lo que hicimos al inicio, ¿no? O lo que les expliqué al inicio, que es esto. Tengo 23 y tengo 4, 5, 6. Acá tengo n2. Acá n2.nnatural es el constructor y listo. Y yo puedo hacer lo mismo con con esta otra clase. Y así me ahorro el código. Ya, esto es lo que vamos a ver por hoy. ¿Alguna pregunta antes de terminar? No. Supongo que Todo- no. Ya, Todo todo claro. claro. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo sábado. Tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente, Gracias, Ya. hasta gracias, Chao, nos luego. chao. vemos. Chao, chao. Pregunta. ¿Sí?